Nos preguntan qué conjuntos a continuación forman una base para R3, puede haber más de una respuesta. Un conjunto de vectores S en un vector el espacio V es una base para V si el conjunto S es independiente y el conjunto S abarca V. En nuestro caso entendemos que cada conjunto contiene 3 vectores en R3, lo que significa que para los vectores deben ser una base para R3 y abarcan todo el R3, el conjunto de vectores debe ser linealmente independiente. Para ver si los sets son linealmente independientes, configuramos y resolvemos el vector ecuación que se muestra a continuación. Si la solución es solo la solución trivial, entonces un conjunto de vectores es independiente y constituye una base para R3. Si hay soluciones no triviales, entonces el conjunto de vectores son dependientes linealmente, y porque solo tenemos 3 vectores en el conjunto, no constituyen una base para R3. Así que tomemos el primer set. Y configura la ecuación vectorial. Ya he hecho la mayor parte del trabajo aquí. Tenemos E sub 1 veces el primer vector, más C sub 2 veces el segundo vector. Además, dijo 3 veces tercer vector es igual a 0 vector. Desde aquí, podemos configurar subir un sistema de ecuaciones o ir directamente a la matriz aumentada, lo que he hecho aquí debajo, donde la primera fila es menos 1380, la segunda fila es 0130. Y la tercera fila es menos 16170. También ya escribí la matriz aumentada en forma de escalón de hileras reducidas, que está aquí a la derecha. Vamos a etiquetar las columnas con las variables C sub 1 a C sub 3. Observe cómo tenemos una fila de ceros en la parte inferior, lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Y, por lo tanto, el conjunto de vectores dependerá linealmente y no será una base para R3. Sigamos adelante y mostremos un poco más de trabajo. Sabemos que desde la primera fila C sub 1 más C sub 3 es igual a 0. La segunda fila indica que C sub 2 más 3, C sub 3 es igual a 0. Si identificamos los pivotes, podemos ver que C sub 1 y C sub 2 son las variables básicas, y C sub 3 es una variable libre. Lo que indica que C sub 3 puede ser igual a cualquier número real, C sub 3. De nuevo, podemos ver que tenemos un número infinito de soluciones, no solo la solución trivial y, por lo tanto, el conjunto de los vectores dependen linealmente y no es una base para R3. Ahora pasemos al segundo conjunto de vectores. De nuevo, con la misma configuración. Tenemos la ecuación vectorial, la matriz aumentada correspondiente, y luego la matriz aumentada escrita en forma de escalón de fila reducida. Observe que aquí no tenemos una fila de ceros. Y de nuevo, si etiquetamos las columnas, C sub 1 a C sub 3, la primera fila indica que C sub 1 es igual a 0. La segunda fila indica que C sub 2 es igual a 0. Y la tercera fila indica que C sub 3 es igual a 0. Solo tenemos la solución trivial y, por lo tanto, el conjunto de los vectores son linealmente independientes y forman la base para R3. Y ahora echa un vistazo a el último conjunto de vectores. De nuevo, tenemos nuestra ecuación vectorial, la matriz aumentada correspondiente, y luego la matriz aumentada escrita en forma de escalón de fila reducida. Y podemos ver rápidamente que solo tenemos la solución trivial donde C sub 1 es igual a 0, C sub 2 es igual a 0, y C sub 3 es igual a 0. Esto indica el conjunto de los vectores son linealmente independientes. Y dado que tenemos 3 vectores en R3, estos vectores deben abarcarse por R3 y formar una base para R3. Volviendo al problema original. Los dos segundos conjuntos de vectores son linealmente independientes y constituyen una base para R3. Espero que esto te haya resultado útil.